¿Cómo anda la gloriosa banda? Espero que se encuentren muy bien. Uno de los videos que tenía ganas de hacer hace rato, después de la buena repercusión que tuvo el video sobre el ranking de campeones de Copa Libertadores, tenía ganas de hacer un ranking sobre campeones de torneos cortos que se empezaron a disputar en la Apertura 90 hasta el Transición 2014. Recordemos que la Apertura 90 y la Clausura 91 eran parte de una misma temporada, que tuvieron que disputar una final, que eran Newell's y Boca, los campeones. Salió campeón Newell's, Boca disputó esas finales sin Batistuta y Latorre, que eran sus máximas figuras. Sumado a eso, también la larga sequía de Boca sin títulos locales seguramente habrá pesado para que AFA tome la determinación de que cada torneo corto sea un campeonato por sí. Por eso, el ranking va desde la Apertura 91 hasta el torneo de Transición 2014 inclusive. Casualidad del destino que en ambos torneos es protagonista Diego Cocca, uno como jugador, ganando su primer título como justamente jugador, y también como técnico de Racing, logrando su primer título como entrenador también justamente. La verdad que fue un ranking difícil porque hubo un montón de grandes equipos. La gran mayoría de los equipos de este ranking están ligados a mis recuerdos. A modo de spoiler, hay un solo equipo que no tengo recuerdos. Más que un solo equipo, un solo torneo. Y bueno, por si les llega algún joven este video, quiero explicar un poquito cómo se desarrollaba. Desde mediados de los 60 hasta mediados de los 80 se hizo una doble disputa de torneo que era Metropolitano y Nacionales. A mediados de los 80 se cambia, se pasa una temporada larga similar al calendario europeo. Después del Nacional 85 se juega temporada estilo europeo. Aparentemente no tuvo mucho éxito, la repercusión no fue buena porque no duró mucho tiempo, y a partir del año 90 justamente AFA mantuvo el campeón anual, pero jugando dos torneos cortos, y los dos campeones jugaban Nacional, que había dicho que fue Newell's y Boca. Después de esta final, AFA tomó la determinación de que cada torneo valga un campeonato. Aperturas son los que se juegan en el segundo semestre y clausura lo del primer semestre. ¿Por qué esto? También por el calendario europeo. Es decir, que los campeonatos que iban de junio, agosto hasta diciembre era la apertura, y el clausura iba desde enero, febrero y fines de enero, febrero hasta mitad de año, que era la temporada. El que ganaba la apertura jugaba a la Libertadores un año y medio después. El que ganaba la apertura, por ejemplo, 99, pasaba a la Libertadores 2001. Sin muchas más cosas para agregar de previa, espero que lo disfruten. Les voy a dar la primera parte de este video, vamos a dividirlo en dos partes para que no sea tan denso y para acelerar un poquito de expectativa. Como siempre, los invito a suscribirse, a que le den like, me gusta, y los invito al debate. Ahora sí, ya sin más charlas, sin más preámbulo, los invito a ver estos 10 mejores campeones de torneos cortos de la historia del fútbol argentino. Sin más palabrerío, arrancamos con el puesto número 10, que es para el Club Atlético Vélez Sarsfield, campeón clausura 98. Un equipo con una campaña excepcional, terminando con 46 puntos, producto de 14 victorias, 4 empates y una sola derrota, con 39 goles a favor y 14 en contra. Esta campaña del Fortín fue dirigida por Marcelo Bielsa, que había llegado al torneo anterior en el que redondeó una campaña bastante aceptable terminando cuarto. Incluso metió más goles en el torneo que se consagró campeón. Luego de disputar este torneo y un breve paso por el Español de Barcelona, el loco terminaría al frente de la selección argentina. Vélez tenía un equipazo. Es uno de los miembros del lote de equipos campeones con 46 puntos, que hasta ese momento era la máxima cantidad de puntos obtenidas por un equipo campeón. El equipo base sale de memoria: Chilavert, el Chino Sandoná, Sotomayor, Pellegrino y el Pacha Cardoso en el fondo, el Turco Saín, Compañucci, Bacedas, Patito Camp de enganche. Y viendo las formaciones, no hubo una delantera titular. Difícil encontrar una delantera que se repita durante dos partidos seguidos. Pero creo que la delantera titular, por la experiencia que tenían principalmente, eran el Rifle Pandolfi y lo que para mí fue la figura del campeón, el Cholo Martín Pose, que luego de este campeonato terminaría yéndose con Bielsa a España. Recuerdo a Vélez campeón de punta a punta del torneo, arrancando el camino con un 2-0 frente a Racing. En la fecha 5 siguió con un 3-2 agónico a la Bombonera, que termina siendo el partido que más recuerdo de este equipo. A mitad del campeonato llega la única derrota, que fue en casa frente a San Lorenzo, seguida de una rápida recuperación frente al Rojo ganando por 3-0. Empate en Núñez y Lanús, previos a ibanar 5 triunfos en las últimas 5 fechas del torneo,
incluidas una goleada a Ferro como local y la victoria frente al Globo en la anteúltima en casa que le aseguraba el título. Finaliza el torneo ganando en el Bosque por 3-2, jugando con mayoría de suplentes. En palabras de Bielsa, la clave fue que el plantel era duro mentalmente. Y a opinión personal, también fue importante el excelente recambio de juveniles que tenía, como era Lucas Castromán, Darius Saín, el Lobo Cordone y Fede Domínguez. Vélez entra a este ranking por su excelente campeonato, pero termina siendo un campeonato aislado, que no fue parte de un bicampeonato y tampoco fue revalidado en la Libertadores siguiente, que quedó fuera en cuartos de final. El paso de Bielsa por Vélez dejó un equipo funcionando y un plantel totalmente revalorado, con la participación importante que empezaron a tener jugadores de las inferiores. En la descripción del video les voy a dejar un resumen del título del Fortín para que puedan ingresar a ese link y ver un poco lo que fue el campeonato de Vélez campeón clausura 98, y también lo voy a acompañar con otros links de otros videos de los próximos equipos que van a ver en este ranking. El puesto número 9 es para el Club Atlético Independiente, campeón Apertura 2002. Para mí termina siendo un recuerdo amargo, pero viendo cómo se terminó dando el campeonato, creo que Boca termina redondeando un torneo muy bueno, en el cual termina lamentando mucho los puntos perdidos al inicio del mismo. El rojo dio la vuelta con 43 puntos, producto de 13 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Empezó peleando arriba con River mano a mano, hasta que Boca le gana el Superclásico en la fecha 14, lo pasa y envalentonado por una racha de victorias, y los puntos que iba dejando Independiente se llega a lo que terminó siendo, en los hechos, la final del campeonato en la anteúltima fecha. El camino arrancó con una victoria en la doble visera ante Lanús por 2-0. Rápidamente le llegó el Clásico en la fecha 4 de visitante. Llamativamente se jugó un lunes en el Monumental y terminó siendo una goleada roja por 4-1. Luego de golear a Colón y Chacarita sucesivamente, llega la primera derrota, que sería en casa frente a River por 2-1. Independiente se recuperó enseguida y logró 5 triunfos seguidos, hasta que llegó la seguidilla de partidos que le dan vida a Boca. Empate frente a Chicago y derrota de visitante frente a Banfield dejaron al Ceneice a 3 puntos y se veían las caras a una fecha del final. El empate, producto de ese histórico cabezazo de Pusineri, casi que decretaría el campeonato. En la última fecha goleó a San Lorenzo visitante por 3-0, obteniendo así lo que es hasta el día de hoy su último torneo local. Hecho que cada día engrandece más la leyenda de este plantel. El equipo era dirigido por el toro américo Rubén Gallego. Y el equipo titular base era este: Leo Díaz, JJ Cerrizuela, Pichi Franco, Gaby Milito y Fede Domínguez, que se repite en este ranking. Lucas Pusineri, Castaño Suárez, el Cholo Guiñazú en el medio, Pocho Insúa, Montenegro y el goleador del torneo, el Cookie Silvera. El Uchans, el Toti Ríos y Emanuel Rivas también eran algunos de los nombres que participaron de este torneo. Recuerdo ver bastantes partidos de este equipo, ya que muchos fueron viernes o sábado por la noche, como el debut con Lanús, el partido con Arsenal o las goleadas a Colón por 7-1 o el 6-2 a Chacarita en Liniers. Recuerdo los clásicos, la paliza a Racing, la derrota con River, que justamente fue el mismo día que Racing le ganó a Boca en la Bombonera, y que considero que es el partido que define el torneo y son esos 3 puntos de distancia entre un equipo y otro. Y por supuesto también la goleada contra San Lorenzo que decreta el título. Independiente es el segundo equipo con menos puntos que hay en este ranking, pero la verdad es que fue un equipazo, que termina siendo el segundo máximo goleador en la historia de los torneos cortos con 48. Elegir la figura está difícil. Montenegro y Insúa tuvieron un torneo bárbaro y se entendían muy bien, y creo que entre ellos y el Cookie Silvera están los 3 mejores jugadores del torneo. De elegir uno, que es totalmente subjetivo, yo me quedo con el 10, que para mí fue clave para lograr el título, tan clave como lo fue luego con Boca en el 2005. Independiente fue un equipazo legítimo y justo campeón, pero también es verdad que estuvo a 3 minutos de que todo se le fume de las manos. Hubiese sido difícil para el rojo, que venía demostrando muestras de cansancio y falencias, vencer a un Boca envalentonado. Pero la verdad eso nunca se sabrá. Este campeonato Independiente, al igual que el anterior de Vélez, son campeonatos aislados. Luego de este logro, cuando parecía que este equipo podía pelear por el bicampeonato, logró un 17º puesto. Y en la Libertadores que participó, por ganar este título, quedó fuera en un repechaje para jugar octavos de final frente al Sao Caetano. Si considero que el rojo está por encima del Fortín es debido en gran parte a los rivales que tuvo que vencer para lograr este torneo. Para que Vélez haya sido campeón y Lanús subcampeón, muestran que ninguno de los grandes estuvo a la altura de ese torneo. Mientras que en esta apertura Independiente tuvo que pelear primero con River y después con Boca. Un River que había ganado el clausura, un Boca bicampeón de América y un San Lorenzo protagonista durante los primeros años de este siglo. Sumado a la importancia histórica que sumó este plantel, siendo el último que logró que el rojo pueda acreditar darle campeón de primera división por última vez. En el octavo lugar aparece por primera vez en este ranking el Club Atlético River Plate, campeón Apertura 99. El equipo dirigido por Ramón Díaz ganó el campeonato con 44 puntos.
fruto de 13 triunfos, 5 empates y una sola caída, con 45 goles a favor y 21 en contra. La campaña arrancó con una goleada frente al recién ascendido Instituto por 4-1. Siguió con una racha de victorias previo a un empate en Avellaneda frente a Independiente en la fecha 6. En su siguiente salida de casa, en cancha de Ferro, se da la única derrota frente a Argentinos Juniors por 2-0, que lo dejan como escolta de Boca que iba rumbo al tricampeonato. Hasta que llegó el Superclásico en la fecha número 11, en la que River, luego de 9 clásicos consecutivos y 9 años sin poder lograrlo, terminaría superando al Ceneice por 2-0 y pasándolo en la tabla, en una racha de 7 victorias que se cortan en un olvidable 4-4 frente a Chacarita del Amalfitani. La victoria contra Ferro lo dejó en las puertas del título que se daría también, como lo hizo Independiente, en el nuevo gasómetro, en este caso luego de empatar 2-2. Dentro de esta racha de victorias, recuerdo la goleada en Córdoba frente a Talleres, partido que de alguna manera terminó de sentenciar el campeonato. Y también recuerdo ese llamativo empate frente a Chaca, porque para un nene como lo que yo era en ese momento, había resultados que, valga la redundancia, me resultaban sorprendentes. Golear en Córdoba o un 4-4 para mí eran eso. Y también, por supuesto, recuerdo el clásico que es mi primer derrota con conciencia en un superclásico. Viéndolo totalmente de afuera, me da la sensación de que este campeonato es totalmente infravalorado por los hinchas de River. Entiendo que el contexto lo juega en contra, ya que es un torneo logrado entre un bicampeonato y una Copa Libertadores de Boca. Pero a su vez, era un equipazo, que padecía el mismo síndrome que tuvo River durante toda esa época. Tenía todo para obtener una Copa Libertadores, pero nunca se le daba. River venía de meter 2 semis consecutivas durante el 98 y 99, quedando eliminado en ambas ocasiones frente al futuro campeón. El equipo base era Bonano, Lombardi, Trota, Mario Yepes, Juan Pizorín. En el medio, Coudet, el capitán Astrada, Víctor Zapata, Pablo Aymar y arriba Juan Pablo Ángel y el goleador del torneo, el conejito Javier Saviola. También eran parte del equipo Guillermo Pereira, el Pipa Gancedo, Pipino Cuevas, Marcelo Escudero, Damián Álvarez y el Chapulín Cardetti, por ejemplo. Equipazo, que logra evitar que Boca logre su primer tricampeonato, que corta la racha de 5 años sin ganar un superclásico. Un equipo goleador que con 45 tantos se identificó con el paladar riverplatense, donde es difícil elegir una figura, la verdad, pero me parece que este campeonato terminó siendo consagratorio para Saviola en primer lugar, como titular indiscutido y figura del equipo, pero si tengo que elegir el jugador más importante de este torneo, para mí es el 10, sin dudas. Creo que Aymar termina consolidándose como el 10 y figura de River, que poco tiempo después lo tuvo disputando una final de Champions League. Este River, luego de quedar eliminado a la Libertadores, lograría el bicampeonato de la mano del Tolo Gallego y con la vuelta de Ortega, llegando ya el cuarto fantástico al equipo. El mismo contexto que hace que los hinchas no lo recuerden tanto o no lo tengan tan arriba a este equipo, justamente hace que este River esté en esta posición, en este ranking. Pero tengan en cuenta que este River le gana un campeonato a mano a uno de los mejores Boca de la historia. En el puesto número 7 aparece también por primera vez el Club Atlético Boca Juniors, campeón Apertura 2011. El Boca del 2011, dirigido por Julio César Falcioni, es el equipo más cercano al tiempo que tenemos en este ranking, y uno de los 3 que ha logrado salir campeón de forma invicta. Boca cosechó en este torneo lo mismo que Independiente en 2002, 43, a causa de 12 victorias y 7 empates. Siguiendo la comparativa con el rojo, Boca metió casi la mitad de los goles, 25 nada más, pero recibió solamente 6, que es el récord de menor cantidad de goles recibidos en un torneo y es un récord compartido con Vélez. Posiblemente este equipo sea el menos vistoso, al menos entretenido para ver, al que, a excepción del 10, es difícil encontrar un jugador que a uno le genere ganas de ver el partido. Pero todo eso queda de lado cuando ningún rival lo pudo superar, porque los partidos que ha ganado lo ha hecho en su mayoría con justicia. Ha empatado partidos que mereció un poco más y logró un funcionamiento efectivo. El mismo funcionamiento que 6 meses después le permitía disputar la final de la Copa Libertadores, ganar la primera nueva Copa Argentina y llegar hasta la última fecha del torneo Clausura con remotas chances de salir bicampeón. El equipo base era Orión. En el fondo Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Clemente. En el medio el Burrito Rivero, Somoza y Erviti. Román de enganche hasta que se lesiona, lo que le permite obtener minutos al Pochi Chávez. Lucas Vietri arriba con Vitanich. En realidad no hay una delantera fija porque Vietri se lesiona y aparece Viatri. Y Muche termina disputando también muchos minutos en el campeonato. También eran parte del plantel Pichi Herbes, Sánchez Miña, Nicolás Colazo, incluso sumó algunos minutos Leandro Paredes en este equipo. Este Boca pasó a la historia por ser menos malos que los demás, por las críticas al juego del equipo, ya que este equipo no se destacó por su faceta goleadora, sino más bien por su control del juego durante la gran parte del partido. Difícil, de hecho, es elegir una figura, por el nivel parejo de todo el equipo.
aunque podemos sobresaltar la faceta defensiva, pero más difícil aún es encontrar a alguien que no haya estado a la altura o desempeño en el equipo. Este torneo es uno de los más parejos que se han disputado, ya que hubo 4 subcampeones y un grupito más de equipos amontonados en 5 puntos, incluyendo al 10º de la tabla. En un torneo extremadamente parejo, el único que tuvo solidez desfiló por el campeonato sacando 12 puntos de ventaja a los subcampeones, estableciendo otro récord en la historia del fútbol argentino. Y, como si fuera poco, es el primer torneo de primera división en 100 años sin la presencia de River y el primer torneo desde 1926 que no hubo superclásico. El camino de Boca hacia el título arrancó en Bahía Blanca empatando frente a Olimpo. Luego de 2 victorias, el segundo empate se da frente a San Lorenzo en la Bombonera y en la fecha siguiente Boca le gana 1-0 a Independiente con gol de Schiavi en Avellaneda. El superclásico supongo que hubiese sido en la fecha 11, que es la fecha que Belgrano visita la Bombonera y empatan 0-0. Luego de 2 victorias y un empate, Boca acaricia el título. Deja pasar la chance de ser el campeón con mayor antelación porque en la fecha 15 empata 0-0 frente a Racing. La victoria en Mendoza en la fecha siguiente a Boca lo dejaron a la puerta un nuevo título que se dio ganando 3-0 a Banfield a falta de 2 fechas para el final. Al ser el torneo más cercano en el tiempo, es el de los recuerdos más frescos. Televisado por Fútbol para Todos, creo que los partidos claves para este campeonato son la victoria en Rosario ante Newell's sobre el final con un gol de Moucher, la victoria entre semana del Cementerio de Elefantes con 2 goles de Blandi y la sentencia del campeonato en Mendoza contra un Godoy Cruz que todavía soñaba con poder descontar puntos y dar el batacazo. También tengo muy presente el empate del Sarandí, donde el local iba ganando por 2-0 y Boca lo terminó empatando, manteniendo el invicto, que capaz parece una estupidez, pero la verdad es que a mí me interesaba y yo tenía mucho anhelo de que este equipo logre el campeonato sin perder. Este equipo se mantuvo invicto durante 36 partidos. Podrán caerle muchas críticas, ayudado por el nivel de sus rivales, pero ratificando su buen juego en la Libertadores siguiente. Este Boca, sin lugar a dudas, es uno de los mejores campeones de la historia del fútbol argentino, porque sus números lo avalan. Invicto, récord de menos goles en contra y récord de diferencia de puntos en cuanto al segundo. Terminó siendo un título aislado, pero que estuvo cerca de ser revalidado. Campeón invicto y estableciendo récords, el Boca de don Julio César dice presente en este ranking. Un escaloncito más arriba, en el 6º lugar, vuelve a aparecer River. En esta oportunidad, campeón de la Apertura 94. Otro equipo de la mano de Gallego. Primera vuelta olímpica para el Tolo del otro lado en la línea de cal. Y único semestre que dirigió este equipo, para luego acompañar a Pasarela en la selección para las Copas Américas 95-97 y las eliminatorias para el Mundial de Francia 98. El Kaiser había sido el DT del equipo hasta el torneo anterior, desde el principio de la década, cosechando algunos títulos locales que lo posicionaron para hacerse cargo de la selección luego del Mundial disputado en Estados Unidos. Este equipo hizo una campaña en general bastante similar a la del Boca de Falcioni, ya que también ganó 12 partidos y empató los 7 restantes, con 31 goles a favor y 14 en contra. El equipo de memoria me parece que era el Mono Burgos, en el fondo Hernán Díaz, Roberto Ayala, Corti y el Tiburón Guillermo Rivarola. En el medio el Gami Cedrés, Astrada, la Bruja Berti, Gallardo, Ortega y en su vuelta, después de 8 años en Europa, el goleador del campeonato, Enzo Francescoli. También formaban parte del equipo el Negro Altamirano, Matías Almeida, el Huevo Torresani, Gaby Amato y Cookie Silvera, entre otros. Un certamen que lo arrancó la Fortaleza de Lanús con un empate a 1. Su primera victoria se da en la fecha siguiente por 1-0 con gol del uruguayo Cedrés para vencer al Canalla. En la fecha 6 le gana al Rojo por 2-1 y luego empata su primera visita al nuevo gasómetro por 3-3. En la fecha 9 le gana 1-0 a la Academia con gol de Francescoli de penal y luego de 2 empates de local frente a Banfield y Mandillú, el millonario iluana 5 triunfos consecutivos que lo dejan en la puerta del título. El último en la Bombonera, ganando 3-0, prácticamente asegurándole el título que obtendría en la semana luego de la derrota de San Lorenzo, principal competidor frente a Newell's. En la última fecha ya de festejo River empataría 1-1 con el Vélez campeón del mundo. Este título a River le da el boleto para participar de la Copa Libertadores 1996. Para mí, este equipo de River está un escalón arriba del Boca de Falcioni principalmente porque este fue el equipo base de lo que terminaría viniendo después, ya con Ramón Díaz en el banco. Y que termina siendo el puntapié para una de las páginas más gloriosas del millonario. Integrado por jugadores que son parte importante de la historia del club, ídolos de la institución, que quedarán para siempre en la memoria riverplatense. Este plantel y este título son el puntapié inicial a todo eso. River tuvo que competir contra el Vélez campeón de América, contra Independiente campeón del torneo anterior y la Supercopa, y el San Lorenzo que ganaría el torneo siguiente para ganar este título. Es el único campeón en este ranking del cual yo no tengo recuerdos claros, más allá de alguna foto o video que he visto. Ni siquiera hasta de Boca tengo recuerdos de ese campeonato.
sin mucho más preámbulo, vamos a ponerle un poco de ritmo, la sustancia queda en ustedes. En el puesto número 5 aparece el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, campeón clausura 2001. Inevitable presencia del Ciclón en este ranking, e inevitable presencia de este equipo, en verdad. La realidad es que el equipo del 2007 tenía méritos también para estar acá. Pero ambos campeones, más allá de que este es mejor que el del 2007, tienen un problema en común, que es que durante la disputa de este torneo y el clausura 2007 Boca termina ganando la Copa Libertadores. ¿Qué tiene que ver? Y que inevitablemente los equipos que peleaban la Libertadores tiraban tarde o temprano el torneo clausura por la borda, e iban en búsqueda de la Copa. Misma Copa que el Ciclón no pasó la fase de grupos, porque San Lorenzo también participó de esta Libertadores y quedó afuera en los grupos con Deportes Concepción de Chile. En esta edición además Rosario Central pierde las semifinales contra Cruz Azul. ¿Se imagina la primera final de Copa Libertadores entre equipos del mismo país hubiese sido Boca y Rosario Central? Increíble, Este San Lorenzo ostenta el récord de mayor cantidad de puntos en un torneo corto, y también posee el récord de más victorias consecutivas en la historia del fútbol profesional. Por lo tanto, su presencia, como dije, era cantada en este ranking. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini cosechó 47 puntos gracias a 15 victorias, 2 empates y 2 derrotas. 43 goles a favor y 17 en contra es el saldo del equipo del técnico chileno, que se hizo cargo del plantel en la fecha número 3. Llamativamente, River, que peleó el torneo hasta el final, hizo más goles que el equipo campeón. Este San Lorenzo recuerda un triunfo que a la larga terminó siendo clave. En cancha de Lanús, un viernes sábado por la noche lluvioso, que ganaron 5-4. Y también recuerdo en la anteúltima fecha, como había pasado también en el torneo anterior, Huracán volvió a amargar a River, nuevamente de la mano de Derli Soto, como había sucedido en el torneo anterior, dejándole el campeonato en bandeja al Ciclón, que daría una vuelta frente a Unión de Santa Fe la fecha siguiente, ya dependiendo de sí mismo. El equipo base podríamos decir que era Campagnolo, JJ Cerrizuela, Coco Ameli, Pucio y Morel Rodríguez en el fondo, Pusineri, Michelini, Erviti, Romagnoli, Pipa Esteves y el goleador del torneo Bernardo Romeo. Un equipazo que en el siguiente semestre lograría el primer torneo internacional en la historia del club, ganando la extinta Copa Mercosur. Un equipo donde sobresaldrá un jugador salido del club, con la 10 en la espalda, con el cual con este título nacerá una historia de amor eterno entre él y la hinchada azulgrana, que terminará siendo la postal más icónica de la historia del club. También eran parte del plantel el Chino Saja, Paredes, Leo Rodríguez y Loco Abreu, por ejemplo. Este San Lorenzo luego hará una discreta apertura enfocándose más en lograr al fin dejar de ser el único grande sin torneos internacionales. El camino de este título arranca en un empate en La Plata frente al Lobo por 2-2. Luego de vencer a Newell's por 2-1 cae frente a Racing en el Cilindro. Se recupera rápidamente con 2 victorias que se cortan en el clásico frente al Globo con un empate a 1 como local. Luego de vencer a Lanús en ese partido que nombré, cae nuevamente de local contra River por 3-1. Después de esa derrota sucedida en la fecha 8, el Ciclón ganó todos los partidos que le quedaban del torneo. Tuvo 11 victorias consecutivas. Sumadas a las 2 primeras obtenidas en el torneo siguiente, logrará el récord de victorias consecutivas en el fútbol argentino. Estas 11 victorias consecutivas arrancan en Amalfitani ganando por 2-0. Goleada en Arroyito, victoria como local ante el Rojo por 3-2, goleada en Córdoba Talleres y al Pincha en La Plata. Victoria frente a Boca a 2 fechas del final lo dejan al Cuervo acariciando el título que lograría en la última fecha venciendo a Unión por 2-1. En una definición apasionante donde la anteúltima fecha se define casi todo. Cuando el Ciclón vence a Argentinos esperando que su clásico rival le dé una mano, que al final llegó con esa victoria frente al Millonario por 3-2, en esa imagen recordada seguramente de los jugadores de San Lorenzo en la cancha de Ferro, en el campo de juego escuchando por radio y festejando ese gol que los deja dependiendo de sí mismo para salir campeón. Con esta victoria en la última fecha frente a Unión, San Lorenzo le sacó 6 puntos de ventaja a River, que fue su principal competidor, y estableció importantes récords del fútbol argentino. Pero, mientras San Lorenzo ganaba, Boca y Central hacían lo mismo en la Copa Libertadores. Al equipo de Pellegrini no se le puede quitar ningún mérito, la verdad. Quien ganó es que se le puso enfrente y jugaron todos contra todos. Pero si prestaron atención a la primera parte del ranking, hubo 4 campeones del torneo de apertura y 1 solo de clausura, siendo este recién el segundo. Para mí, de alguna manera, el torneo de apertura tiene más valor, porque le daban toda la misma importancia y jugaban a ganarlo, mientras que los clausuras, sobre todo a partir del año 2000, que incrementan a los participantes a las copas, tarde o temprano, los equipos que llegaban a instancias finales en algún momento se jugaban a ganar la copa, dejando puntos importantes, dejando de pelear el torneo antes de la última fecha en la mayoría de los casos. Ya que en ese momento las Libertadores se juegan en paralelo, en esos primeros 6 meses del año. San Lorenzo, el equipo con más puntos y victorias consecutivas, seguirá cosechando gloria. Pellegrini supo armar un equipo que pudo seguir compitiendo, obteniendo los primeros títulos internacionales del club, así escribiendo una de las páginas más gloriosas de la historia azulgrana. En el cuarto lugar vuelve a aparecer Boca, campeón Apertura 2005. El equipo con menos puntos obtenidos en este ranking y encima aparece en el cuarto lugar,
Sí, aparece cuarto porque este equipo no solo salió campeón local, sino que en paralelo avanzaba de rondas en la Copa Sudamericana que terminaría obteniendo frente a los Pumas de la UNAM. Porque pese a la cantidad de puntos y hasta la fortuna que hubo para lograr el torneo, me parece para destacar pelear hasta el final en la doble competencia y obtener los 2 títulos en la paz casi. Para este torneo hubo un importante recambio en Boca. Luego del pálido torneo clausura y la dura eliminación en Copa Libertadores, Macri abrió la billetera y para este torneo llegaron varios jugadores que terminarían ganando la Copa Libertadores a la que se clasificó por ganar este título. No solo llegaron varios jugadores, sino también llegó un nuevo director técnico mirado con recelo por los hinchas, por su gran ligación con Racing. Desembarcaba a Boca el Coco Alfio Basile. El Coco era de la escuela de tener un equipo de memoria. Y su Boca era Abondancieri, Ibarra, Schiavi, Cata Díaz, Grupo Biesa. En el medio Bataglia, Gago, Vilos, el Pocho y Suá de enganche y la dupla Papa, Palermo y el goleador del campeonato Rodrigo Palacio. También fueron parte importante del equipo Claudio Morel Rodríguez, el Chelo Delgado, Guillermo, Ledesma, Neri Cardoso, entre otros. Difícil elegir la figura, pero los recién llegados Iseu y Palacio sobresalieron un poco más que sus compañeros. Boca obtuvo 40 puntos producto de 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 36 goles a favor y 17 en contra. Un torneo que disputó mano a mano con Gimnasia de La Plata, que parecía que al fin iba a poder gritar campeón, encontrándose en una situación similar a aquella de clausura 95. Pero para el Lobo, lamentablemente, la historia se iba a volver a repetir. El camino de Boca arranca jugando como local en el nuevo gasómetro frente al Lobo Jujeño, con una goleada por 4-1. Luego de un arranque un poco irregular, llega la primera derrota frente a San Lorenzo como visitante. En su próxima salida le gana a Gimnasia en el Bosque, y en la fecha siguiente venció 2-1 a la Academia, siendo parte de una racha de 5 victorias consecutivas que se cortará en el Monumental en un olvidable 0-0. En la fecha 14 se da la segunda derrota, la única como local frente a Colón por 1-0. Y en la fecha siguiente se da otra nueva caída frente a Arsenal, esta vez por 4-1. En ese momento Boca no solo perdió el partido, sino que también la punta del campeonato frente al equipo platense. Quedaban 4 fechas, Gimnasia dependía de sí mismo, con 12 puntos en juego, de los cuales Boca sacó los 12, mientras que el Lobo sacó solamente 7. En la fecha 8 Gimnasia empata como local frente a Newell's y Boca en un partido durísimo vence Independiente para alcanzar la punta y mantenerla en Bahía Blanca, donde darían la vuelta luego de un golazo de Isúa, mientras que Gimnasia volvía a empatar, esta vez en cancha de Banfield, y volvía a dejar otra oportunidad histórica para gritar campeón. El 14 de diciembre Boca gritaba campeón en Bahía y el 18 lo hacía de vuelta a la Bombonera en una infartante definición por penales frente a los mexicanos con la recordada definición de Abondancieri. Con fortuna, pero con mucho hambre de gloria, el Boca de Basile se jugó por todo y lo consiguió. Un equipo que luego ganará el Clausura 2006 de forma más holgada, ya que Boca no fue parte de la Libertadores de ese año, y que sería la base del equipo que va a lograr la última Copa Libertadores levantada por el club. Desde el primer torneo, al igual que Carlos Bianchi, Basile armó un equipo que sale de memoria, que será base del cierre de la época gloriosa internacional del club. Ingresamos al podio por fin. Creo que los equipos que quedan se van haciendo un poco previsibles y a su vez, mientras voy armando esto, me sigo discutiendo entre quién tiene que ser el 1 y el 2 de este ranking. El tercer lugar lo vuelve a tener River, en este caso el campeón de la Apertura 96, que ostenta el récord de más goles a favor realizados en un torneo corto, que fueron 52, y 22 fueron los que tuvo en contra, que le permitirá al equipo de Núñez cosechar 46 puntos, como el Vélez que inicia este ranking. Pero a diferencia del Fortín, River ganó 15 partidos, empató 1 y solo fue 3 veces derrotado. El Millonario encaró este torneo luego de tener su segunda Copa Libertadores. Con la base de ese equipo, encaró este torneo con Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo, que volvía de Europa, algo que en ese momento era posible repatriar jugadores jóvenes, y Sorín, que también venía a préstamo de la Juventus. En el medio estaban el Diablo Montserrat, Astrada, Berti, Ortega, Julio Cruz y el Enzo. Podríamos decir que ese era el equipo base, que también contaba con Tito Bonano, Santiago Solari, Gallardo y el recién llegado Marcelo Salas. Un equipo en el cual la figura indudablemente era el Enzo, pero la temporada del jardinero Cruz le valió el pronto interés de Europa. River armó un equipazo que no pudo subirse a la cima del mundo, perdiendo poco antes de ganar el título en la Intercontinental frente a la Juventus, pero que pudo revalidar su dominio en el fútbol local y ser competitivo a nivel continental en lo que restó de la década. El camino hacia este campeonato arrancó con el único empate obtenido, que fue frente a Gimnasia de La Plata como local en un aburrido 0-0. Luego de ese empate, el Millonario inicia una racha de 4 victorias que se corta en la fecha 6 en la Bombonera, con derrota por 3-2 con el recordado gol de Hugo Romeo Guerra. River se recupera inmediatamente con una nueva racha de otras 5 victorias seguidas, que incluyen goleadas a Platense, Central en Arroyito y el Lobo Jujeño de local. En la 12ª fecha se da la segunda caída, esta vez en Lanús por 3-1.
River se vuelve a recuperar rápidamente, goleando a San Lorenzo y luego va a Corrientes a jugar con el Huracán de esa provincia. Un partido bañado de polémica por un gol anulado al equipo local que convierte luego en agresión a Tito Bonano, y la verdad Javier Castrilli se lleva todos los flashes de la situación. El partido se continuó luego de la última fecha con el título ya en mano del equipo de Ramón Díaz. Pero después de esa accidentada visita al litoral, River vence a Racing por 4-3 en un partidazo y consigue los 9 puntos siguientes que le dan el título con una fecha de antelación frente a Vélez en el Monumental. Con 2 partidos menos que sus competidores, el millonario golearía 3-0 al Fortín para redondear un año inolvidable para la institución. La última fecha, jugando para cumplir con el calendario, fue una tercera derrota en la doble visera. Independiente terminaría ganando 3-1, logrando por un gol de diferencia el subcampeonato. River, pese a esta derrota, fue un campeón de punta a punta. Logró obtener el título con 9 puntos de ventaja sobre sus escoltas. Capaz de haber jugado menos relajado la última fecha, podría haber establecido más récords, como el campeón con más victorias o el que más puntos sumó. De este campeonato recuerdo el partido en Corrientes, que fue un sábado de la noche. Recuerdo la goleada en Arroyito, que me pareció increíble que Central reciba 5 goles de local. Y por supuesto el clásico con Boca y el día de la consagración con el gol de Salas y su festejo que es icónico ya para el mundo riverplatense, con esa camiseta roja. Este hecho se repetirá en el torneo siguiente, pero esta vez en Liniers con un recordado gol de Francescoli para asegurar el bicampeonato. Este equipo no se iba a conformar con lo obtenido, que el año siguiente irá por más, siendo el claro dominador del fútbol argentino de la época. De la mano de Ramón, Francescoli y compañía, River estaba viviendo uno de los mejores momentos de su historia. La verdad es que es durísimo elegir entre uno y dos, porque uno es el punto de partida de una de las más grandes historias del fútbol argentino, y el otro es el final. Pero como esto es principalmente un ranking de torneos cortos, tengo que partir de eso, más allá de lo que pasa en otras competiciones, las cuales también tuve en cuenta para ordenar los equipos. Por eso el número 2 de este ranking lo tiene por última vez Boca, con su título de la Apertura 98. Después de 6 años de sequía y grandes mercados de pases que no lograron ganar ningún título, llega Carlos Bianchi a hacerse cargo de la dirección técnica en reemplazo del Bambino Veira, que había dicho en su momento que la base está. Razón no le faltaba, ya que la mayoría de los jugadores que serán parte del 11 ya estaban en el club antes de la llegada del Virrey. El equipo que sale de memoria como si fuese un mantra era Córdoba, el recién llegado Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena. Caña, Serna, Fernando Navas en el medio, que con el tiempo iría perdiendo el puesto con Basualdo, Riquelme, Guillermo y el goleador récord con 20 goles en 19 partidos, Martín Palermo. La santa trinidad de ataque que perdurará por siempre en el Olimpo de los ídolos de Boca. También eran parte del plantel el Pato Abondancieri, el Seba Bataglia, Cristian Traverso, Barijo y Gustavo Barros Esqueloto, por ejemplo. El equipo de la Ribera, en las 19 fechas que disputó, hizo 45 puntos a través de 13 triunfos y 6 empates. 45 goles a favor y 17 en contra es el saldo del equipo del Virrey, que comenzó su desfile por este torneo frente a Ferrocarril Oeste en Caballito, ganando 4-2. Luego de un trabajado triunfo frente al Nuevo Jujeño y un par de empates, Boca mete una racha de 3 victorias que se cortan el cilindro en un empate a 1. Luego de ese partido siguieron 3 victorias en fila nuevamente, en la víspera de un nuevo superclásico a disputarse en el Monumental. El partido finalizó 0-0, donde River falló la chance más clara en los pies de Gallardo del punto del penal que Córdoba desvió. Después de ese empate, Boca comenzaría otra racha de victorias entre las que sobresale la victoria en el nuevo gasómetro por 3-1 principalmente. Pero también hay 2 victorias consecutivas muy recordadas que lo dejan a Boca garizando el título. Una frente a Talleres de local con un recordado gol de Guillermo bajo la lluvia, y un sufrido triunfo en Arroyito por 3-2 con un inolvidable gol de Palermo lo dejaron al equipo de Bianchi las puertas de una postergada vuelta olímpica, que se dará como local frente a Independiente, logrando el puntito que se necesitaba para al fin volver a gritar campeón. Lejos quedó Gimnasia de Esgrima como subcampeón a 9 puntos. El Ceneice lograba así su primer campeonato de forma invicta, y no se conformaría con eso. El clausura siguiente lo iba a tener de nuevo como principal protagonista. Sin Libertadores que lo distraiga, Boca iba a obtener el bicampeonato, estableciendo un récord de 40 partidos sin perder, siendo nuevamente campeón y perdiendo su invicto ese mismo día frente a Independiente en la doble visera, consagrándose campeón alrededor de los 10 minutos del primer tiempo en el momento en que Racing gana en el Monumental después de un montón de años, y pidiendo así que el millonario pueda estirar un poco la agonía de un torneo que ya tenía destino azul y oro. El torneo de apertura le da a Boca el pasaje a la Copa Libertadores del año 2000. Lo demás es historia conocida, y da comienzo a una de las historias más grandiosas no solo de Boca, sino también del fútbol argentino. Llegamos al final de este ranking, y solo queda develar el primer puesto. Les agradezco de corazón a todos los que vieron este video y llegaron hasta acá. Yo como siempre los invito a comentar qué les parece este ranking, a ponerle me gusta, a compartirlo y suscribirse, todo gratis y a un clic de distancias. Y a mí me ayuda un montón para que el canal tenga más relevancia dentro de YouTube. Sin más vueltas, el puesto número 1 de este ranking es para el campeón de la Apertura 1997, es decir, el Club Atlético River Plate nuevamente de la mano de Ramón Díaz. Con este torneo River logra obtener el único tricampeonato en la historia de los torneos cortos.
Una trilogía de títulos que nació en la Apertura 96, continuó con el siguiente clausura, que River pudo obtener con holgura, ya que quedó fuera de la Libertadores en octavos de final frente a Racing por penales, y finaliza con esta apertura que es el punto final de una de las historias que, como había dicho en su presentación, nace con el título de la Apertura 94. Además, como si fuera poco, este River no solo obtuvo el tercer torneo consecutivo, sino también simultáneamente el Millonario va a tener la Supercopa frente al San Pablo. River, al igual que el Boca del 2005, logró salir campeón tanto en la liga local como el torneo internacional del semestre. Estos logros hicieron que me termine diciendo por el equipo de la banda antes que el Ceneice y su historia que nace a partir de la llegada de Carlos Bianchi. River a lo largo de los 19 partidos obtuvo 45 puntos, conseguidos a través de 14 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, con 43 goles a favor y 17 en contra. El camino a la gloria comenzó con una victoria en Lanús por 3-1. Siguió con una derrota de local frente a Central por el mismo resultado, entre los que se destaca la victoria por 2-2 en el cilindro de Avellaneda. La racha se corta a Santa Fe en el empate 1-1 frente a Unión, que había logrado mantener la categoría. En la 10ª fecha se da la segunda derrota, también como local en un partido que quedó en la historia del fútbol argentino. River pierde 2-1 con Boca con un gol de Torresani cumpliendo la ley del ex y otro de Palermo siendo el primero en su primer superclásico y la despedida de Diego Armando Maradona como jugador profesional, saliendo en el entretiempo de este partido. Al finalizar el mismo dejó inmortalizado una de las tantas frases suyas: a River se le cayó la bombacha. Si se le cayó o no, la verdad que al equipo de Belgrano poco le importó la frase del 10 porque se recuperó enseguida goleando a un Vicente López al Calamar y ganándole a Newell's. Empató 1-1 en Liniers y luego ganó 5 triunfos consecutivos que comienza frente a San Lorenzo como local, y los que también parte un 3-0 al rojo. La última victoria del torneo como local es frente a Colón en la fecha 18. Al finalizar esta, River le llevaba 3 puntos de ventaja a Boca. Un punto lo separaba del título. Pero antes de disputar la última fecha, River tenía el pequeño compromiso que le significaba la vuelta de la Supercopa. Después de empatar 0-0 en el Morumbí, el 18 de diciembre, River, con 2 goles del chileno Salas, iba a lograr la Supercopa Sudamericana. El 21 se jugó la última fecha, en la que River, como había dicho, solamente necesitaba empatar. Es decir, un puntito. Punto que iba a conseguir en Liniers visitando, si cabe el término, a Argentinos Juniors. Un argentino recién ascendido al que también le servía el puntito, como le sirvió en otras oportunidades en otras definiciones de campeonato. Boca quedó segundo a un punto, más cerca en la tabla de lo que realmente estuvo en disputa del torneo. Porque recuerdo que River siempre fue el líder del torneo, y mientras River ganaba en este último sprint, Boca dejó puntos que fueron determinantes, empatando como local ante Ferro y principalmente ante Racing, que sepultó las esperanzas. Solo la calculadora estaba del lado de Boca. La victoria ante Platense y los partidos que más en mi memoria están por el resultado abultado y porque River se recuperó enseguida de la derrota en el Clásico, mientras que Boca perdió 1-0 frente a Lanús con un gol de Clotet un viernes un sábado de la noche que en la Bombonera, un partido que recuerdo haber escuchado por radio. Boca perdió 7 puntos como local que fueron vitales al final del torneo. La victoria ante Independiente con un golazo de Gallardo, que también lo tengo presente, fue el partido que terminó demostrando quién iba a salir campeón. El equipo de memoria era Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo, Sorín, Montserrat, Astrada, Berti, Gallardo, Salas y Francescoli. También formaron parte el Mencho Medina Bello, Bonano, el Pipa Gancedo, JJ Borrelli y Diego Placente. También daban sus primeros pasos Santiago Solari y Pablito Aymar. Salas, ya como titular en reemplazo de Cruz, terminaría siendo vendido 6 meses después en una cifra millonaria a la Lazio, luego una temporada increíble. Y el Enzo cruda los botines, dando la vuelta olímpica por tercer torneo consecutivo y la segunda consecutiva en el José Amalfitani. Por ser el título que le da el tricampeonato, por ser campeón de los 2 torneos en simultáneo y por ser el punto final de uno de los trabajos más gloriosos de la historia de River, creo que son sobrados méritos para encabezar este ranking. Los invito a discutirlo como siempre y si van a opinar que sea faltándose el respeto. Muchas gracias por verme, les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Che, ¿y Vélez? ¿Qué tiene Vélez? Ya está Vélez, ya lo puse. Vélez, el campeón de América del mundo, ¿cómo no lo vas a poner, hermano? Bueno, pero ya está, ya lo terminé. Bueno. Está bien, tenés razón, no lo puedo dejar afuera, pero ¿cómo? Ya está, ya lo terminé, me lo copié, me van a putear. Y no sé, poné bonus track, que son como lo dice, pero no podés dejar afuera al de Bianchi. Está bien, tenés razón. Bueno. Vamos a poner, digamos, bonus track, o como hacen los universitarios de los bices, una más y no jodemos más, una más y no jodemos más. Y vamos con el puesto número 11. Vamos con el puesto número 11, puesto como bonus track, Club Atlético Vélez Arfiel nuevamente. Me parece que al ser una versión honorífica y al tampoco haberme convencido en ninguno de los torneos que ganó con el Virrey, porque vi que salió bicampeón,
pero que ganó el Clausura 93, que le permitió jugar la Copa Libertadores que gana y la siguiente Copa Intercontinental que también gana. Me parece que ya que es una mención honorífica, preferiría recalcar los logros de Vélez Sarsfield a lo largo de la década del 90. Todo lo que comenzó en el Clausura 93, como decía, que lo llevó a jugar el Libertadores 94, que ganó en el Morumbí frente al vigente campeón del mundo San Pablo, que luego fue y venció al campeón europeo del Milan, un Milan que venía de ganarle al Barcelona de Cruyff, una de las finales más recordadas de la historia de Champions League, ya que Barcelona había ido como principal candidato a llevarse el triunfo y termina perdiendo 4-0, y Milan con todo su poderío ofensivo, siendo en teoría el mejor equipo del mundo, fue y sucumbió ante el equipo de Liniers por 2-0. Luego de eso seguiría la Apertura 95, la inolvidable Apertura 95 para los hinchas de Vélez, en ese sprint final ganándole al Boca de Maradona, el bicampeonato del Clausura 96, la Supercopa del mismo año y la Recopa en Japón frente a River, terminan cerrando ese pequeño círculo glorioso, único, seguramente irrepetible de la historia del Fortín. Todo bajo las órdenes en un principio de Carlos Bianchi y luego reemplazado por Osvaldo Piazza. Debemos nombrar a los jugadores claves y los que fueron gran parte del proceso, como Chilavert, el Chino Sandoná, Víctor Hugo Sotomayor, Roberto Trota, Mauricio Pellegrino, el Pacha Cardoso, Compagnucci, el Negro Gómez, Marcelo Herrera, Patito Camps, Tito Pompey, Cristian Bacedas, Guillermo Morilli. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar al turco Claudio Asad y al inolvidable José Oscar Turu Flores, con su inolvidable gol, por ejemplo, frente a Belgrano de Córdoba, desparramando la barra, permitiendo el bicampeonato en Liniers. Merecida y necesaria mención a Vélez y a esa época dorada de los 90, a uno de los mejores equipos que existió durante la existencia, valga la redundancia, de los torneos cortos, y a una de las más increíbles historias que tiene el fútbol argentino en su historia. Luego de esta merecida mención hacia el Fortín, les dejo un abrazo muy fuerte, gracias por verme, y ahora sí los invito al debate sobre los mejores campeones de la historia de los torneos cortos de fútbol argentino. Un abrazo a todos, gracias por verme.